Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno a descifrar un código de error que a primera vista puede asustar un poco, el P0279. Pero, ¿y si resulta que entenderlo es mucho más fácil de lo que parece y además nos puede ahorrar un buen dinero? Venga, vamos a verlo. La verdad es que es una situación que todos conocemos. Vas conduciendo tan tranquilo y de repente ahí está, esa temida luz amarilla en el cuadro. La verdad es que genera bastante inquietud, pero oye, que no cunda el pánico. Es simplemente la forma que tiene el coche de decirnos que algo necesita nuestra atención. Entonces, ¿qué significa exactamente este código P0279? Pues en pocas palabras estamos hablando de un problema eléctrico muy muy específico. El sistema se ha dado cuenta de que al inyector del cilindro número 7 pues no le está llegando el voltaje que necesita para funcionar. Esto es clave, porque no es un fallo genérico, no, es una pista súper concreta que nos lleva directos al meollo del asunto. Para que nos hagamos una idea, pensemos en el módulo de control del tren motriz, el PCM, como si fuera el cerebro del motor. Y este cerebro lo está supervisando todo, constantemente. En el momento en el que detecta que el voltaje en el circuito del inyector 7 cae por debajo de lo normal, ¡zas!, salta la alarma. Sabe perfectamente que un inyector sin suficiente energía no puede inyectar el combustible necesario. Y eso, claro, desequilibra por completo el funcionamiento del motor. Muy bien, el coche ya nos ha mandado una alerta digital. Pero ¿cómo se traduce este código en el mundo real, en lo que sentimos al conducir? Es fundamental saber reconocer esas señales. A ver, todos estos síntomas son la consecuencia directa de que uno de los cilindros no está trabajando como debe. Si no le llega bien el combustible, el motor se desequilibra. Por eso se notan esas vibraciones, ese tacto áspero. La pérdida de potencia es totalmente lógica, es que estamos funcionando con un cilindro menos. Y por supuesto, el coche va a intentar compensar, y ahí es cuando se dispara el consumo de combustible. Ahora que ya sabemos reconocer los síntomas, toca ponerse el mono de detective y encontrar la causa real del problema. Y la buena noticia es que, aunque suene a algo muy complejo, el proceso para diagnosticarlo es bastante lógico y ordenado. Y aquí tenemos una recomendación de oro, de esas que vienen de la experiencia pura y dura del taller. Antes de ponerse a pensar en cambiar piezas caras o en reparaciones complicadas, lo más sensato es empezar por lo más simple y probable. Y es que muchísimas veces un simple mal contacto eléctrico es el verdadero culpable de todo. Aquí está la lista de los sospechosos habituales, y es súper importante seguir un orden. Se empieza por el conector, que es lo más común y fácil de mirar. Después se piensa en si el inyector puede estar sucio. Solo si todo eso está bien, entonces ya empezamos a sospechar del propio inyector o del cableado. Seguir este orden ahorra tiempo y, sobre todo, dinero. Para no dar palos de ciego, lo mejor es adoptar el método que seguiría cualquier profesional. Vamos a desglosar su proceso paso a paso para entender la lógica que hay detrás de cada comprobación. Fijaos qué proceso más metódico. Primero lo que se ve, el conector. ¿Está bien? Luego lo que se oye. El inyector hace su clic, clic, clic. Si no, pasamos a medir. ¿Llega corriente? Si llega, pero no funciona, probamos a limpiarlo. Y solo como último recurso, se plantea cambiar la pieza. Así es como se trabaja de forma eficiente. Una vez que hemos dado con el problema, la reparación tiene que ser igual de precisa. Un pequeño descuido aquí puede hacer que el fallo vuelva a aparecer en poco tiempo. Vamos a ver la diferencia entre un apaño rápido y una solución que de verdad dure. Esto lo deja clarísimo. El error más típico es ir directo a cambiar el inyector, que es lo más caro, sin haber mirado si era solo un cable suelto. Una reparación inteligente, en cambio, es metódica y sobre todo preventiva. Usar un poco de grasa dieléctrica en el conector, por ejemplo, puede evitar que el problema vuelva a aparecer. Es muy tentador pensar, bueno, el coche aún anda, ya lo miraré más adelante. Pues aquí es donde tenemos que ponernos serios, porque es importantísimo entender los riesgos de dejar pasar esta advertencia. El peligro principal es este. Una mezcla pobre, o sea, con demasiado aire y poca gasolina, actúa literalmente como un soplete dentro del cilindro. Esto hace que la temperatura suba una barbaridad, mucho más de para lo que el motor está diseñado, y ahí es cuando empiezan los daños internos serios. Lo que empieza como un fallo eléctrico tonto puede acabar provocando una cascada de problemas mecánicos. Las detonaciones por el calor pueden dañar pistones, válvulas. El combustible, que no se quema bien, puede destrozar el catalizador, que es una reparación de cientos, si no miles de euros. Es un efecto dominó que de verdad no queremos empezar. Y esta advertencia lo resume perfectamente. Y no es para nada una exageración. El calor excesivo y ese desequilibrio en el motor causan daños muy graves en muy poco tiempo. Lo que hoy podría ser una reparación bastante simple, mañana puede ser una factura de las que quitan el sueño. Así que si nos tenemos que quedar con una idea principal, es esta. La solución inteligente nunca es cambiar piezas a lo loco. Es aplicar un proceso lógico. Diagnosticar, empezar por lo más sencillo y entender de verdad qué está pasando antes de actuar.
Y con esta pregunta lo dejamos. El código P0279 puede parecer solo un número más, pero ahora ya sabemos que representa una elección muy importante. O atajamos un problema pequeño a tiempo, o nos arriesgamos a una avería mucho más grave. La salud del motor depende de esa decisión. ¡Hasta la próxima!